Todo el mundo conoce a Corea del Sur como el país de los doramas, de la tecnología avanzada, del K-pop y de mucha riqueza. Seúl es una de las ciudades más modernas del mundo, y parece que todo en ese país es limpio y perfecto. Pero existe un lado oscuro de esa perfección que ellos no quieren que veas. Corea del Sur tiene una de las tasas de pobreza oculta más altas de Asia. Y no estoy hablando de estadísticas frías o de informes del gobierno. Estoy hablando de vidas invisibles, de personas que existen pero que no aparecen, de una realidad que ha sido barrida debajo de la alfombra. Hoy vamos a descubrir cómo un país logra esconder a miles de personas sin hogar, de un modo que hace parecer que no hay ninguna. Y te aseguro que, después de este video, nunca más vas a ver a Corea del Sur de la misma forma. Cuando ves un dorama o fotos de Seúl en las redes sociales, la ciudad parece impecable. Las calles son muy limpias, organizadas, parece que no hay ni un poco de suciedad. ¿Y sabes qué más no ves? Personas sin hogar. Según datos oficiales del gobierno surcoreano, la población en situación de calle cayó un 15% en los últimos años, con unas 12.000 personas identificadas en 2024. Parece una excelente noticia. Pero espera, hay un detalle aquí que lo cambia todo. Esas cifras oficiales no cuentan toda la historia. En realidad, ni siquiera se acercan a la verdad. Porque existen miles de personas viviendo en situación de calle que simplemente no aparecen en esas encuestas. Las mujeres sin techo, por ejemplo, pasan las noches en saunas públicas, en cibercafés e incluso en cafés de manga. Estos lugares permiten que la gente se quede por horas pagando una pequeña tarifa. Para muchas mujeres, estos espacios se han convertido en su única opción de refugio. Pero aquí es donde empieza el problema. Estos lugares no están incluidos en las encuestas de gobierno sobre personas sin hogar. Si no estás durmiendo literalmente en la calle o en un refugio oficial, prácticamente no existes en las estadísticas. Y hay más, mucho más. Más de 70.000 niños y adolescentes están identificados como sin techo en Corea del Sur. De ellos, 55.000 andan vagando sin un lugar donde dormir después de huir de casa, debido a problemas con sus padres o con la familia. Son adolescentes, son jóvenes muy pequeños y ya son invisibles. El 55% de todas las personas sin hogar del país se concentra solo en Seúl. La capital, que es tan moderna, esconde un ejército de personas invisibles. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Investigadores descubrieron en 2024 que los intentos de suicidio son mucho más altos entre los jóvenes que viven en habitaciones diminutas llamadas gosugons. El prejuicio y las pésimas condiciones de vida están literalmente empujando a las personas a tomar malas decisiones. Entonces, cuando visitas Seúl, igual no ves personas sin hogar en las calles principales de la ciudad, la pregunta no debería ser, wow, ¿por qué no existe pobreza aquí? La pregunta correcta es, ¿dónde escondieron a toda esa gente? Ahora debes estar preguntándote, si estas personas no están en las calles, entonces ¿dónde están? Y la respuesta es bastante dura. Existen lugares en Corea del Sur llamados hokbangs. Son casas que fueron divididas en pequeños cuartos para acomodar a la mayor cantidad de personas posible. Imagina una casa normal, pero cada habitación fue subdividida en espacios diminutos donde solo cabe una persona. Según algunas investigaciones de 2024, 4.717 personas viven en estos lugares. Pero los gosigwon son aún peores. Los gosigwon son cuartos de 3 a 4 metros cuadrados. Para que tengas una idea, eso es más pequeño que un baño promedio. No tienes ventana, no tienes privacidad, muchas veces ni siquiera puedes estirar los brazos. Es literalmente un cubículo, un cuadrito para dormir. Estos espacios fueron creados originalmente para estudiantes que necesitan estudiar para exámenes importantes. Pero hoy en día, miles de personas viven allí permanentemente, porque no tienen condiciones de pagar una vivienda real. No hay muchas opciones. La realidad aquí es mucho más cruel de lo que parece. Hay muchos casos de incendios e inundaciones en estos lugares, y la vida de estas personas termina en riesgo. Enfrentan muchos problemas de salud e incluso riesgo de muerte. Pero como técnicamente no están en la calle, el problema sigue siendo invisible. El ingreso mensual de una persona en situación de calle en Corea del Sur es de alrededor de 3.000 reales brasileños, y la mayor parte proviene de asistencia pública, no de trabajo. Porque la tasa de desempleo entre estas personas es del 75%. Más de la mitad afirma que simplemente no puede trabajar, sea por problemas de salud o incluso porque no tienen una dirección fija, lo que hace prácticamente imposible conseguir empleo.
Y aquí tú puedes hasta pensar, está bien, pero ¿dónde están los refugios públicos? El gobierno no ofrece refugio para estas personas. Sí ofrece, pero hay un problema. El 36% de las personas sin hogar dicen que evitan los refugios públicos. ¿El motivo? Generalmente incomodidad con las reglas de convivencia y restricciones excesivas. Muchos refugios tienen una política de tolerancia cero al alcohol, lo que excluye automáticamente a personas que sufren de alcoholismo y necesitan ayuda. Entonces, estas personas quedan atrapadas en un ciclo sin salida. No pueden usar los refugios, no tienen derecho a una vivienda adecuada, y los únicos lugares que pueden pagar son estos de aquí que estás viendo. Y Corea del Sur sigue vendiendo la imagen de un país perfecto. Y mira, esto aquí es algo muy leve comparado con lo que Corea del Sur ya hizo en el pasado. Busca por ejemplo, sobre los Brothers Home. Allá por los años 80 y 90, cuando estaban los Juegos Olímpicos de Seúl. Busca lo que Corea del Sur hizo con las personas para intentar parecer un lugar perfecto en aquella época. Bien, pero ¿cómo alguien llega a esta situación? ¿Qué lleva a una persona a volverse invisible en uno de los países más ricos del mundo? La causa número uno generalmente es el desempleo. El 35% de las personas en situación de calle señalan la pérdida del empleo como el principal motivo, y Corea del Sur es implacable con quien fracasa. El mercado laboral es extremadamente competitivo, y una vez que sales del sistema, es prácticamente imposible volver. Si estuviste desempleado por mucho tiempo, los empleadores presumen que hay algo malo contigo. Y sin una dirección adecuada, eso empeora aún más tus posibilidades de conseguir algo. La segunda causa es el divorcio y los problemas familiares. El prejuicio social con el divorcio en Corea del Sur todavía es muy fuerte. Cuando una familia se deshace, muchas veces no existe apoyo. Y sin ese tipo de apoyo, las personas normalmente terminan de esta forma. La tercera causa es la quiebra empresarial. La economía coreana es muy competitiva y también implacable. Pequeños empresarios que fracasan pueden acabar perdiendo todo. Y el sistema financiero no perdona errores. No existe una segunda oportunidad fácil. Los precios para vivir en Corea del Sur, especialmente en Seúl, suelen aumentar cada vez más. Para las clases más bajas, es simplemente imposible comprar o incluso alquilar un lugar decente para vivir. El costo de vida es extremadamente alto. Los salarios no acompañan ni de cerca este aumento, y de repente te ves sin opciones. Así que no es solo una cuestión de estar desempleado, es una combinación de varias cosas. Perder el empleo en un lugar donde las personas no perdonan los fracasos. Perder a la familia en una cultura que tiene muchos problemas con el divorcio. Y vivir en una de las ciudades más caras del mundo, donde una vivienda decente es prácticamente inaccesible. Es casi un lujo. Y cuando llegas a este punto, parece que no existe un camino de regreso. Y sí, debería existir, pero no es nada fácil. La exclusión social. Pero tal vez el peor lado de todo esto ni siquiera sea la pobreza en sí, sino cómo la sociedad coreana trata a estas personas. En Corea del Sur, tienen un gran problema con quienes viven en las calles, y generalmente la culpa se coloca sobre el individuo. Si estás sin hogar, mucha gente presume que fue por tus propias decisiones, y que no te esforzaste lo suficiente, que eres perezoso o incluso que tienes problemas de carácter. La idea de que problemas del sistema o problemas económicos puedan haber causado tu situación es prácticamente ignorada. Muchos surcoreanos permanecen completamente ajenos a los problemas que enfrenta la población sin hogar. Existe un gran abismo de incomprensión entre la población en general y las personas que viven en la calle. La cultura coreana valora tanto el éxito que la pobreza es automáticamente vista como una especie de fracaso personal. Si no tuviste éxito, entonces significa que fallaste como persona. Tan simple como eso. Más de la mitad de las mujeres sin techo se quedan en lugares donde pueden pagar por una noche, como saunas o cibercafés. Pero estos lugares son excluidos de las investigaciones, como dije antes. Y muchos dicen que es porque reconocer a estas personas significaría admitir que el problema es mucho mayor que lo que muestran los números. Es algo que el gobierno no quiere reconocer. Al menos esa es la opinión de mucha gente. El 36% de las personas entrevistadas planeaban dormir al aire libre en las calles o plazas, evitando específicamente los refugios. Prefieren dormir en el frío, sin protección, antes que enfrentar las reglas rígidas y el juicio que viene con aceptar ayuda oficial. Esto aquí parece un reflejo de una sociedad que decidió creer que la pobreza es una vergüenza y debe ser escondida del espacio público. ¿Pero qué está haciendo el gobierno para resolver esto? La respuesta corta es que no está haciendo lo suficiente. Ni de cerca. En 2020, el gobierno anunció planes para expandir la vivienda pública. Sonaba muy bien sobre el papel, pero también tenía un problema. La estrategia a largo plazo seguía fallando y el presupuesto fue muy reducido. En pocas palabras, hubo un anuncio muy bonito para la prensa, pero cuando llegó la hora de actuar, el compromiso simplemente desapareció.
Y además, no existen consecuencias legales por no cumplir las regulaciones sobre el suministro de vivienda para grupos vulnerables. El gobierno puede simplemente ignorar sus propias reglas y nada sucede. La salud mental nunca fue una prioridad en las políticas de apoyo a personas sin hogar. Existen pocos servicios de orientación disponibles. Por eso, en un país donde, como vimos, muchas personas toman malas decisiones con sus propias vidas, este número es mucho mayor entre quienes viven en condiciones precarias. La solución del gobierno parece ser colocar a estas personas en refugios o instituciones, pero eso no resuelve el problema real, que es la falta de vivienda accesible y la falta de oportunidades de reintegración. Ahora, para ser justos, necesitamos comparar esto con otros lugares. Cuando visitas ciudades como San Francisco, Seattle o Phoenix en Estados Unidos, ves ciudades enteras de tiendas de campaña, estacionamientos llenos de trailers viejos, personas durmiendo en cada esquina. La situación de calle allá es visible, imposible de ignorar. En Corea del Sur, no ves eso. Visitantes relatan ver solo una o dos personas sin techo en bancos durante viajes largos por Seúl. La estimación oficial es de 2.600 personas en las calles o en refugios en una ciudad de 10 millones de habitantes. Entonces, comparado con Estados Unidos, Corea del Sur parece estar muy bien, pero aquí está el problema. ¿Será que esto es realmente un éxito o simplemente una invisibilidad forzada más eficiente? Y mira, no estoy diciendo que Estados Unidos tampoco haga eso, ¿de acuerdo? Esta crítica es para ambos países. Porque cuando empujas a las personas hacia estos lugares, donde viven en condiciones muy malas, técnicamente no están en la calle. Cuando mujeres duermen en saunas y no son contadas en las estadísticas, adivina, tampoco son consideradas personas sin techo. Los números parecen mucho mejores. Cuando excluyes a 70.000 adolescentes que quedan fuera de estas estadísticas, parece que el problema es mucho menor. Corea del Sur no necesariamente resolvió el problema mejor que otros países. Solo se volvió mejor en esconderlo. Y aquí existe una diferencia fundamental. En lugares como San Francisco, el problema es visible. Entonces existe presión pública para hacer algo. Las personas ven el sufrimiento todos los días y exigen cambios. En Corea del Sur, este problema es invisible. Entonces no hay la misma presión. No existe urgencia. Las personas pueden seguir con sus vidas pensando que todo está bien, mientras miles están sufriendo fuera de la vista de todos. Algunos grupos propusieron 7 mejoras que podrían hacerse para empezar a resolver este problema. Primero, aumentar la oferta de vivienda pública accesible. No solo anunciar un plan y después recortar el presupuesto. Realmente construir casas que las personas más pobres puedan pagar. Segundo, establecer reglas claras sobre la calidad de vida en viviendas. Lugares como los Gosiwon no deberían ser permitidos. Existen estándares mínimos de dignidad humana que se deberían respetar. Tercero, crear un sistema de apoyo para todos aquellos que no pueden acceder a una vivienda adecuada. Un sistema que realmente funcione, sin burocracia imposible del gobierno o requisitos excesivos. Cuarto, ofrecer alternativas de vivienda específicas para personas con discapacidades. Mucha gente con discapacidad termina en la calle porque no existen opciones adecuadas para sus necesidades. También deberían tener equipos que vayan hasta estas personas, en lugar de esperar que ellas lleguen a refugios que muchas evitan. Otra cosa importante reconocida es que el gobierno debería implementar medidas legales para obligarse a cumplir sus propias políticas de vivienda. Sin consecuencias, el gobierno puede ignorar sus reglas sin problema. Existe un programa interesante que ya está funcionando, llamado Siminchadongi, que significa algo como personas visitando a sus vecinos. Este programa incentiva que los ciudadanos alerten a las autoridades sobre vecinos que parezcan estar a punto de quedarse sin hogar. Hasta diciembre de 2019, el programa ya había generado 8.563 reportes. La idea es intervenir y ayudar antes de que la persona llegue a la calle. Estas son soluciones que funcionan en otros países y que tal vez funcionarían en Corea, pero requieren voluntad pública, inversión de dinero y que la sociedad reconozca el problema. Y no solo esa idea de estás ahí porque quieres. Parece que detrás de esa fachada de país perfecto, limpio, moderno y organizado, estas personas quedan excluidas, quedan invisibles. Y no ha habido mucho esfuerzo de la sociedad ni del gobierno para resolver estas cosas. Si este video te hizo reflexionar un poco, compártelo con más personas para que más gente conozca esta realidad. Muchas gracias por ver hasta aquí. Comenta aquí abajo y aquí en tu pantalla está apareciendo el último video que hicimos en el canal. Haz clic aquí y te espero allá.